Un veterano de guerra y su perro pastor alemán estaban paseando por el bosque cuando el perro comenzó a cavar frenéticamente bajo un viejo roble. El veterano intentó detenerlo, pero el perro no se rendía. Continuaba cavando con una determinación que su dueño nunca había visto antes. Lo que finalmente desenterraron bajo ese árbol cambió sus vidas completamente. Una historia de instinto animal, secretos enterrados y un descubrimiento que nadie esperaba. Antes de comenzar esta historia increíble, si les encanta el misterio, la aventura y las exploraciones con un perro leal, no olviden suscribirse a este canal. Activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros descubrimientos. Vamos con la historia. Robert Sullivan era un hombre de 47 años que había dedicado 25 años de su vida al servicio militar. Había servido en múltiples teatros de operaciones alrededor del mundo, desde los desiertos de Medio Oriente hasta las montañas de Afganistán. Pero después de una lesión grave que le dejó con dolor crónico en la espalda, fue dado de baja médicamente. La transición a la vida civil había sido brutalmente difícil para Robert. Luchaba con el síndrome de estrés postraumático severo. Luchaba con pesadillas constantes. Luchaba con la sensación de que había perdido su identidad al dejar el ejército. Su matrimonio se había desmoronado bajo el peso de sus problemas psicológicos. Se había distanciado de sus amigos y familia. Robert era un hombre de aspecto cansado pero resistente. Tenía aproximadamente 47 años de edad. Cabello corto con toques significativos de gris y blanco, salt and pepper, y un rostro marcado por las líneas profundas de alguien que había visto demasiado sufrimiento. Sus ojos eran verdes y contemplaban el mundo con una mezcla de tristeza y determinación. Casi siempre llevaba un gómlec de cuadros descolorido, azul y blanco, que había sido su favorito durante años. Era uno de los pocos artículos de ropa que le recordaban días más simples, días antes de que la guerra lo cambiara permanentemente. Fue durante su segundo año de retiro cuando Robert adoptó a un perro pastor alemán de un refugio de animales. El perro se llamaba Max. Había sido abandonado después de que su anterior dueño, un veterano retirado, hubiera fallecido sin familia que pudiera cuidarlo. Max era un perro extraordinario. Tenía aproximadamente 5 años de edad, era fuerte, inteligente y había sido entrenado como perro de trabajo militar. Sus instintos eran impresionantes. Su lealtad era absoluta. Robert y Max formaron un vínculo inmediato. Dos almas rotas que se encontraron el uno al otro. Dos veteranos que entendían el dolor del servicio y el sacrificio sin necesidad de palabras. Juntos pasaban los días explorando los vastos bosques de Vermont, donde Robert había comprado una pequeña cabaña aislada. Los bosques le daban paz. Max le daba propósito. Era un día de otoño cuando Robert y Max estaban caminando por un sendero que habían recorrido cientos de veces. Las hojas estaban cambiando de color, pintando el bosque en tonos dorados y rojos. El aire era fresco y limpio. Max caminaba junto a Robert como siempre lo hacía. Pero entonces de repente el perro se detuvo. Max levantó su nariz al aire. Sus orejas se tensionaron. Su cuerpo entero se puso rígido. Y entonces, sin ninguna advertencia, el perro salió corriendo del sendero hacia un área densa del bosque. «Max», gritó Robert, «regresa aquí». Pero Max no obedeció. El perro corría con una determinación que Robert raramente había visto. Era como si Max estuviera siendo guiado por un instinto primordial que no podía ignorar. Robert corrió detrás de Max, abriéndose paso entre los arbustos y las ramas bajas. Después de unos minutos de persecución, encontró a Max parado frente a un viejo roble masivo. El árbol era enorme, probablemente tenía más de 200 años de edad, y Max estaba cavando frenéticamente en la base del árbol. «Max, para», dijo Robert acercándose. «¿Qué estás haciendo?» Pero Max no paró. El perro continuaba cavando, sus patas moviéndose a una velocidad increíble, la tierra volando por todas partes. Max gemía y ladraba ocasionalmente, como si estuviera tratando de comunicar algo urgente. Robert intentó agarrar a Max por el collar para detenerlo, pero el perro se resistió. Se soltó y continuó cavando con aún más intensidad. «Está bien», dijo Robert suspirando. «Si es tan importante para ti, vamos a ver qué hay ahí». Robert se arrodilló junto a Max y comenzó a ayudar a cavar con sus propias manos. La tierra era suave y húmeda, fácil de mover. Cavaron durante aproximadamente 10 minutos. Y entonces los dedos de Robert tocaron algo duro. Algo que definitivamente no era una piedra. Era metal. Robert limpió la tierra alrededor del objeto metálico. Conforme limpiaba más, la forma se hizo más clara. Era una caja de metal completamente cubierta de óxido y suciedad. «¿Qué demonios?», murmuró Robert. Con Max observando intensamente, Robert excavó alrededor de la caja hasta que pudo sacarla del agujero. Era pesada, mucho más pesada de lo que esperaba. Probablemente pesaba al menos 40 o 50 libras.
La caja tenía un candado antiguo completamente oxidado. Robert intentó abrirlo, pero estaba cerrado firmemente. «Vamos a llevar esto de regreso a la cabaña», dijo Robert a Max. Robert cargó la caja pesada de regreso a través del bosque. Max caminaba a su lado, constantemente mirando la caja, como si supiera que contenía algo importante. De regreso en la cabaña, Robert colocó la caja en la mesa de la cocina. Encontró un martillo y un cincel y comenzó a trabajar en el candado oxidado. Después de unos minutos de esfuerzo, el candado se rompió con un sonido metálico. Robert abrió la caja lentamente, su corazón latiendo aceleradamente. Lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Dentro de la caja había varios artículos cuidadosamente envueltos en telas protectoras viejas. Primero, Robert sacó lo que parecía ser un diario antiguo. La cubierta era de cuero desgastado, manchado por el tiempo y la humedad. Abrió el diario cuidadosamente. Las páginas estaban amarillentas pero aún legibles. La primera entrada estaba fechada en 1944. «Mi nombre es Samuel Harrison», leía la primera página. «Soy soldado del ejército de los Estados Unidos. Estoy escribiendo esto en caso de que no regrese de la guerra. He enterrado mis posesiones más valiosas bajo el viejo roble en la propiedad de mi familia. Si alguien encuentra esto, espero que entiendan lo que significa». Robert sintió un escalofrío recorrer su espalda. 1944. Eso fue hace casi 80 años. Continuó leyendo el diario. Samuel Harrison había servido en la Segunda Guerra Mundial. Había participado en el día D. Había visto combate brutal en Francia y Alemania. El diario detallaba sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Pero lo más importante, el diario mencionaba lo que más había valorado Samuel, su familia y los objetos que representaban su legado. Robert volvió su atención a la caja. Debajo del diario encontró varias fotografías antiguas en blanco y negro, protegidas en fundas de plástico improvisadas. Las fotografías mostraban a un hombre joven en uniforme militar, sonriendo junto a una mujer hermosa y dos niños pequeños. También había cartas, docenas de cartas escritas entre Samuel y su esposa durante la guerra. Robert leyó algunas de ellas, conmovido por el amor profundo y la devoción que expresaban. Pero lo que realmente sorprendió a Robert fue lo que encontró en el fondo de la caja. En el fondo de la caja, cuidadosamente envueltos en tela, había varios objetos de valor extraordinario. Primero, había una colección de medallas militares. Entre ellas, Robert reconoció una estrella de plata, una estrella de bronce y, lo más impresionante, una cruz de servicio distinguido. Estas no eran medallas ordinarias. Eran reconocimientos a actos de valentía extraordinaria en combate. También había un reloj de bolsillo antiguo de oro macizo grabado con las iniciales SH y la fecha 1920. El reloj aún funcionaba, su mecanismo perfectamente preservado, después de tantos años. Pero lo más valioso de todo era lo que Robert encontró. Envuelto en la capa final de tela, una colección de bonos de Guerra de Estados Unidos de 1944, en denominaciones de mils cada uno. Había 20 bonos en total. Robert sabía algo sobre bonos de guerra. Estos bonos, si nunca habían sido redimidos, habrían acumulado intereses durante casi 80 años. Su valor actual podría ser astronómico. «Dios mío», susurró Robert. «Max, ¿sabes lo que has encontrado?» Max, sentado pacientemente junto a la mesa, movió su cola como si entendiera perfectamente la importancia del descubrimiento. Robert pasó los siguientes días investigando a Samuel Harrison. Utilizó Internet, visitó la biblioteca local y contactó a la Sociedad Histórica de Vermont. Lo que descubrió fue una historia desgarradora. Samuel Harrison había nacido en 1920 en Vermont. Se había casado con su novia de la infancia, Elizabeth, en 1940. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Samuel se alistó inmediatamente. Samuel había servido con distinción. Había participado en algunas de las batallas más brutales de la guerra europea. Había salvado las vidas de múltiples compañeros soldados bajo fuego enemigo, por lo cual recibió la Cruz de Servicio Distinguido. Pero Samuel nunca regresó a casa. Fue declarado desaparecido en acción en marzo de 1945, solo semanas antes del fin de la guerra en Europa. Su cuerpo nunca fue recuperado. Oficialmente fue listado como muerto en combate. Su esposa Elizabeth esperó durante años, con la esperanza de que Samuel regresara. Pero él nunca lo hizo. Elizabeth finalmente se volvió a casar en 1952 y se mudó a otro estado. Los 2 hijos de Samuel crecieron sin conocer realmente a su padre. Robert también descubrió algo más. La propiedad donde ahora vivía Robert había pertenecido originalmente a la familia Harrison. Había sido vendida en los años 50 después de que la familia se mudara. El viejo roble bajo el cual Max había cavado había estado en la propiedad de la familia.
Harrison durante generaciones. Robert se enfrentó a una decisión difícil. Técnicamente, legalmente, todo lo que había encontrado en su propiedad le pertenecía. Podría haber guardado los bonos, las medallas, todo. Nadie lo sabría. Los bonos de guerra, si estaban sin redimir, podrían valer fácilmente más de $500,000 después de 80 años de interés compuesto. Era suficiente dinero para cambiar completamente la vida de Robert. Podría pagar todas sus deudas médicas. Podría vivir cómodamente por el resto de su vida, pero Robert sabía que no podía hacerlo. No era correcto. Samuel Harrison había enterrado esos objetos para su familia, para su esposa, para sus hijos. Era un legado que les pertenecía a ellos, no a Robert. Robert pasó varias noches sin dormir, luchando con su decisión. Max permanecía a su lado constantemente, como si supiera que su dueño estaba atravesando un momento difícil. Finalmente, Robert tomó su decisión. Iba a encontrar a los descendientes de Samuel Harrison y devolverles el legado de su abuelo. Robert contrató a un investigador genealógico profesional para rastrear a los descendientes de Samuel Harrison. El proceso tomó varias semanas, pero finalmente encontraron a 2 personas. El hijo de Samuel, ahora un hombre de 83 años llamado James Harrison, vivía en Florida. La hija de Samuel, Margaret Harrison, ahora Margaret Thompson después de casarse, tenía 80 años y vivía en California. Robert contactó primero a James Harrison por teléfono. «Hola», respondió una voz anciana. «Señor Harrison, mi nombre es Robert Sullivan. Soy un veterano del ejército. Vivo en Vermont, en lo que solía ser la propiedad de su familia. Tengo algo que creo que le pertenece a usted». Hubo un largo silencio. «¿Qué quiere decir?», preguntó James finalmente. «Mi perro encontró una caja enterrada bajo un viejo roble en mi propiedad. La caja perteneció a su padre, Samuel Harrison. Contiene su diario de guerra, sus medallas, fotografías familiares y bonos de guerra». Otro largo silencio. Robert podía escuchar la emoción en la respiración del anciano. «¿Mi padre?», dijo James, su voz quebrándose. «Nunca lo conocí. Tenía solo 2 años cuando desapareció. ¿Realmente encontró sus cosas?». «Sí, señor», respondió Robert. «Y me gustaría devolvérselas a usted y a su hermana». 2 semanas después, James Harrison y su hermana Margaret volaron a Vermont. Robert los recibió en su cabaña, con Max a su lado. Cuando James y Margaret vieron la caja con las pertenencias de su padre, ambos comenzaron a llorar. «No puedo creerlo», dijo Margaret, sosteniendo el diario de su padre con manos temblorosas. «Durante toda mi vida todo lo que supe sobre mi padre fueron las historias que mi madre nos contaba. Nunca tuvimos nada tangible de él. Todas sus cosas fueron perdidas cuando la familia vendió la casa». James abrió el diario y leyó las primeras páginas. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Escuchen esto», dijo James, su voz emocionada. «Mi padre escribió: lo que más me mantiene vivo en esta guerra es el pensamiento de regresar a casa con Elizabeth y mis 2 pequeños, James y Margaret. Son la razón por la que lucho. Son la razón por la que sobrevivo». Margaret abrazó a su hermano, ambos llorando abiertamente. Robert les dio privacidad mientras examinaban cada artículo en la caja. Las fotografías, las cartas, las medallas. Cada objeto era un fragmento de un padre que nunca habían conocido realmente. Cuando finalmente llegaron a los bonos de guerra, James y Margaret quedaron atónitos. «Estos tienen que valer una fortuna», dijo James. «No me importa cuánto valgan», dijo Margaret. «El verdadero valor es saber quién era nuestro padre, saber que pensaba en nosotros, saber que nos amaba». Después de que James y Margaret regresaran a sus casas, contactaron a un experto financiero para evaluar los bonos. Como Robert había sospechado, el valor era sustancial. Después de 80 años de interés compuesto, cada bono después ahora valía aproximadamente $50,000. Los 20 bonos juntos valían aproximadamente $1 millón, James y Margaret insistieron en que Robert aceptara una recompensa por devolver el legado de su padre. Robert inicialmente se negó, pero ellos insistieron. «Podría haberse quedado con todo», dijo James. «Nadie lo habría sabido, pero eligió hacer lo correcto. Eso dice todo sobre su carácter». Finalmente, Robert aceptó una suma de $100,000 como recompensa. Era suficiente para pagar todas sus deudas médicas y asegurar su futuro financiero. Pero más importante que el dinero fue la amistad que se desarrolló entre Robert, James y Margaret. Los 3 veteranos de diferentes generaciones formaron un vínculo profundo. James y Margaret insistieron en conocer a Max, el perro que había hecho posible el descubrimiento. «Este perro es extraordinario», dijo James, acariciando a Max. «Es como si supiera que había algo importante enterrado allí. Es como si estuviera cumpliendo una misión». Margaret, quien había sido veterinaria antes de retirarse, examinó a Max con admiración.
Los perros tienen instintos que no entendemos completamente, dijo Margaret. Max probablemente detectó algo en el olor de la caja, tal vez olores de la era de la Segunda Guerra Mundial que se habían preservado. O tal vez, y esto puede sonar extraño, tal vez había un propósito más profundo. Tal vez mi padre, de alguna manera, guió a Max a ese lugar. Robert no era una persona particularmente espiritual, pero en ese momento sintió que tal vez Margaret tenía razón. Tal vez había algo más que simple casualidad en todo esto. 6 meses después del descubrimiento, James y Margaret organizaron una ceremonia especial en Vermont. Invitaron a veteranos locales, historiadores y miembros de la comunidad. El propósito de la ceremonia era honrar la memoria de Samuel Harrison y agradecer a Robert y Max por devolver su legado. Durante la ceremonia se leyeron pasajes del diario de Samuel. Se mostraron las fotografías históricas. Las medallas de Samuel fueron exhibidas con orgullo. El alcalde de la ciudad otorgó a Robert una medalla de reconocimiento ciudadano por su integridad y carácter moral. Y Max recibió una medalla especial Perro Héroe, la primera vez que tal honor había sido otorgado en la historia de la ciudad. Robert, vistiendo su jomlek de cuadros azul y blanco favorito, dio un breve discurso. «No soy un héroe», dijo Robert. «Solo hice lo correcto. Pero si hay un héroe aquí hoy, es Max. Él fue quien encontró el legado de Samuel Harrison. Él fue quien se negó a rendirse hasta que lo desenterramos. Los perros tienen una sabiduría que nosotros los humanos a menudo no entendemos. Max me enseñó que incluso en nuestros momentos más oscuros siempre hay esperanza, siempre hay propósito». La audiencia aplaudió y Max, sentado pacientemente al lado de Robert, movió su cola. El descubrimiento del legado de Samuel Harrison tuvo un efecto profundo en Robert. Después de años de luchar con el TPT y la depresión, finalmente encontró un sentido renovado de propósito. Usó parte de su recompensa para establecer una fundación que ayudaba a veteranos en transición a la vida civil. La fundación proporcionaba terapia asistida con perros, exactamente como Max lo había ayudado a él. Robert también comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de la integridad, el servicio y la conexión entre humanos y animales. Su vida, que había estado llena de oscuridad y desesperación, ahora tenía luz y propósito. Todo gracias a un perro que se negó a dejar de cavar bajo un viejo roble. Años después del descubrimiento, Robert estaba sentado en el porche de su cabaña, vistiendo su jomlek de cuadros azul y blanco, acariciando a Max. El perro estaba envejeciendo ahora, su pelaje mostraba más gris, pero sus ojos seguían siendo tan inteligentes como siempre. Robert reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Un simple paseo por el bosque se había convertido en un descubrimiento que cambió múltiples vidas. El legado de un soldado caído finalmente había sido devuelto a su familia, y un veterano roto había encontrado redención a través de un simple acto de integridad. «Sabes, Max», dijo Robert suavemente, «me salvaste la vida, no solo encontrando ese tesoro, sino dándome una razón para vivir nuevamente. Me mostraste que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay propósito en hacer lo correcto». Max emitió un sonido contento y apoyó su cabeza en el regazo de Robert. En ese momento, Robert entendió completamente la verdad. No importaba cuánto dinero hubiera en esa caja. Lo que realmente importaba era el acto de devolverlo. Era la conexión que se formó entre 3 generaciones de veteranos. Era la lección de que la integridad siempre vale más que cualquier tesoro material. La historia de Robert y Max se convirtió en leyenda local. Se escribieron artículos sobre ellos en periódicos. Se hicieron reportajes en televisión. Pero para Robert, lo más importante era que había honrado la memoria de un hermano soldado. Samuel Harrison había servido y sacrificado por su país. Y 80 años después, su legado finalmente había regresado a su familia, gracias a un veterano que entendía el verdadero significado del honor. ¿Creen que hay más tesoros y secretos enterrados esperando ser descubiertos? ¿Harían ustedes lo mismo que Robert, devolviendo un tesoro a sus legítimos herederos? Dejen sus comentarios detallados abajo. Síganme para más historias de misterio, integridad y la increíble conexión entre humanos y animales. La historia de Robert y Max te ha inspirado. Comparte este video con otros que necesitan escuchar que hacer lo correcto siempre vale la pena. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.